Eso, y el último tema, ¿cierto? ¿Sí? Son las 9:04, así que nos fuimos 20 minutos. Podemos cerrar ya el curso con el tema de lo que serían la batería de litio como sistema de almacenamiento de energía eléctrica. Eh, ¿Ok? Que está muy en boda, muy de la mano de los fotovoltaicos, ¿cierto? Porque la idea es almacenar energía, ¿cierto? Que se pueda ocupar después durante el día, etcétera, sea tanto energía eólica o sea tanto energía fotovoltaica, ¿ok? Así que, bueno, como ya sabemos, el material que está detrás de la batería de litio es el electrodo de cobalto, oxígeno, litio, pero también vimos los trabajos que había hecho, trabajos pioneros de Thackeray, con manganeso, y también, disculpen, el trabajo con el fosfato de hierro, que había ya hecho Goodenough, ¿cierto?, con Mantiran, de cierta forma, etc. Y muchos otros trabajos que se hicieron preliminares, con Whittingham con el titanio, el azufre, etc. Acá se ve también nuevamente una especie de cronología. Ya en los años 60 existían las celdas primarias. Recuerden que las baterías recargables son secundarias, las primarias, que también basadas en litio, básicamente es la pila esta redondita, plateada, que simplemente tiene una vida útil fija. O sea, se gastó, no hay forma de recargarla. Simplemente el litio migró de un cátodo a un ánomo y no puede volver hacia atrás. ¿Okay? Pero después, ya en los años fines de los 70, hasta acá en esta época donde Whittingham hace su estudio, empieza a ver la idea de poder sacar un material con alta conductividad iónica, ¿cierto? Un electrolito iónico y un electrodo que es en base a un disulfuro de molibdeno, titanio, etcétera, con litio o sodio, ¿cierto? El problema es que el sodio es un átomo más masivo, entonces va a migrar más lento. Eh, y ya en los años 80, ahí ya es donde Goodenough hace su trabajo y se propone el cátodo de óxido de cobalto, ¿cierto? Que tendría entonces la, el voltaje adecuado, 4 volts aproximadamente, y la estabilidad química de, de no, por así decir, romper la estructura del óxido de cobalto y tampoco no, de alguna manera, poner en jaque al electrolito, ¿cierto? Y bueno, hay una serie de otros problemas de estabilidad que hoy día todavía existen, que son la formación de dendritas de litio, ¿cierto? Litio que se puede ir depositando a medida que migra, ¿cierto? Del cátodo al ánodo, puede ir depositándose y formando un pequeño alambre de litio, por así decir, que llega a conectar ambos ánodos y cátodos y se produce un cortocircuito y puede fallar el sistema, ¿se fijan? Pero tenemos este desarrollo donde después viene toda la idea de, bueno, de ubicar o no un electrolítico polimérico o una sal. Y también, bueno, acá hay que reconocer el trabajo de Yoshino, ¿cierto? Que es el que dice, ok, como ánodo hay que ocupar grafito, ¿cierto? El grafito funciona y, bueno, ahí viene toda esta polémica de que este es un trabajo mancomunado de Whittingham, de Goodenough, de Yoshino, ¿cierto? Eh, Cada uno con su aporte, unos tal vez más profundos, otros menos profundos, ¿cierto? Pero bueno, gracias a los tres se logró la batería y por lo tanto a los tres le dieron el premio Nobel, es muy válido, ¿cierto? Pero ahí aparecen estas dudas de que, bueno, gracias a quién realmente esta cosa se logró. A Whittingham, a Goodenough, a, a Yoshino, ¿cierto? Esto se desarrolló en Inglaterra, cuando Goodenough estaba en Oxford, y probablemente si está en Estados Unidos se hubiese patentado la batería de litio, como la conocemos. Entiendo que Yoshino la patentó en Japón, no sé hasta dónde más fuera alcance, pero bueno, eso también fue en el año 1990, pasaron 20 años y la batería hoy día es dominio público, ¿cierto? O sea, cualquiera la puede fabricar, la de óxido de cobalto. Pero sí podemos pensar que claramente, al menos Buenos, que es la idea del óxido de cobalto, no dio ni un centavo por su desarrollo. Entonces ahí viene un poco una cosa que es compleja. No obstante, Japón le dio el premio Japón de Ingeniería y hoy día le dieron el premio Nobel y obviamente ellos patentaron la batería de fosfato de hierro, pero esta batería, como vamos a ver, tuvo que tener una segunda derivada, por así decir, para poder llegar al mercado. No fue solamente llegar y decir, este es el nuevo eh, cátodo, porque como material en bloque, es un cátodo no muy buen conductor eléctrico, ¿cierto?
Entonces tiene sus bemoles, que vamos a ver cómo se lograron conllevar a los años siguientes y permitió que se manufacturara el material y llegara al mercado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que sí, claramente estas baterías de secundarias de ion de litio tienen muchas ventajas, tienen una alta densidad de energía volumétrica, o sea, lo que sería watt-hora por litro, o también una densidad de peso, watt-hora por kilo. O sea, son bastante más efectivas. Esto es una especie de gráfica tipo Ashby, ¿ok? La misma idea de ir juntando los materiales y ver cómo los valores cambian según el rango. ¿Okay? Uno puede comparar estas baterías, ¿cierto? Como están acá, las de plomo ácido, níquel cadmio, níquel metal hidruro metálico. Bueno, y en esta tabla se pueden comparar níquel cadmio, metal hidruro metálico, litio ácido plomo, litio, ion de litio, ¿cierto? Cilíndrico, prismático, esto debe ser me atrevo a decir que es la forma del cátodo, y litio polímero, ¿okay? Donde claramente estas baterías tienen ventajas, pero obviamente el costo es más alto en comparación a estas otras que son más económicas de fabricar. ¿Okay? Probablemente todo por la seguridad también del proceso mismo de fabricación, que es más complejo que estos otros materiales. Algunas cosas que se pueden destacar, obviamente, es los voltajes, ¿cierto? Estos están del orden de 1 volt, 2 volts, acá se logran 4 volts aproximadamente, del orden de eso. Claramente la energía específica es mayor, tanto en peso como en volumen. Los ciclos también son mayores, ¿cierto? Tienen problemas de estabilidad y de daño ambiental, o sea, de lo que es una combustión química que se pueda producir entre el electrolito. O sea, tienen baja seguridad, tienen costo alto, ¿cierto? Y básicamente tienen también tienen la ventaja de no tener el efecto de memoria que tienen estos otros sistemas, y esto está asociado un poco a las reacciones químicas que hay dentro de la batería. Acá no es el caso, acá simplemente el litio, si bien hay una reacción química, pero una reacción química donde simplemente hay una difusión del átomo, va y vuelve, ¿cierto? En ese proceso se produce degradamiento de la estructura, pero no es un cambio químico permanente, por eso se llaman efecto de memoria, que existirían en estos otros materiales que tienen una cierta vida útil, ¿cierto? ¿Okay? Sin duda acá hay una autodescarga, ¿cierto? O sea, la batería va perdiendo carga, aunque no esté siendo usada, pero bastante menor que las que tendrían esta otra batería. Así que tiene muchas ventajas en general, y bueno, tiene litio, que es un material bastante abundante en la región, en Chile, así que es una buena cosa. Y bueno, ahí siempre mencionaba que ideal sería tener una batería de cobre y litio, ¿cierto? De molibdeno, litio, ¿cierto? Ya que somos productores de molibdeno, ¿cierto? Entonces, bueno, recordando cómo el funcionamiento, la carga va hacia el grafito, o sea, el litio, el ion de litio va al grafito en carga, ¿okay? Y en descarga, o sea, cuando se utiliza, migra de vuelta al cátodo, que va a ser de una forma de litio, metal, oxígeno 2, ¿cierto? Este metal generalmente es cobalto, pero puede ser manganeso u otro. ¿Okay? Así que básicamente son 3 capas: la capa del electrodo positivo, el negativo, y la separación, cátodo, ánodo y separación. Y tiene que tener todo un sistema de control o de seguridad, ¿cierto? Tiene que haber medidas de seguridad para prevenir la inversión de la polaridad, el sobrevoltaje y sobrecalentamiento, válvula de dirección de presión también, ventilación para prevenir explosiones, etc. Entonces, tiene todo un sistema detrás, ya que puede producirse una inestabilidad química, se libera oxígeno, se rompe el empaquetamiento, se libera el electrolitio, etc. Así que no es solamente un sistema tan simple como esto. Además de esto, hay todo un control del comportamiento de este sistema. Pero nuevamente sabemos entonces que se carga el grafito con litio, y después en ese proceso de desliciación el litio va hacia al óxido de cobalto, y en ese proceso, para juntar la carga, tiene que liberarse un electrón que se juntan acá de vuelta, ¿cierto? Esa es la base, y hay una separación, hay un electrolito entre medio. Así que ese es como el principio, ya que me imagino que todo es bastante obvio esto, porque
lo vimos al principio del semestre como un caso de estudio muy rápidamente, leyeron varios papers, así que ya esto es bastante normal y espero que sea así, yo creo que es bueno que sea así también, ¿no? Porque es algo que creemos que es bueno que ya que lleva litio y hay litio en Chile, tenemos que tener esa cultura lo más fuerte embebida acá en los ingenieros de energía, ¿sí? ¿Okay? Así que eso es importante. Bueno, acá un poco esto también yo se lo mostré la primera vez en el caso estudio, se va a entender mejor ahora, esto era un poco la batería de Whittingham, ¿cierto? Con el sulfuro de titanio, que es la misma idea, ¿cierto? Él es un poco el que ve esta idea de la intercalación, ¿cierto? Pero está el tema simplemente de que es más estable el óxido de cobalto que el disulfuro de titanio, ¿cierto? Porque las bandas se cruzan, ¿cierto? Déjenme ver si eso está, no, esto no está explicado acá, pero era un poco lo que habíamos mencionado también en su momento, de que cuando yo tengo acá la energía, ¿cierto? Acá siempre negativa, y tenemos la banda acá, por ejemplo, esto es la banda del O2 menos, ¿cierto? Ok. Y por acá está, bueno, por acá está la banda del litio más, y acá entre medio está la del cobalto. Entonces el cobalto puede tener esa banda de energía que se llama densidad de estado. Esto es energía acá, y estos son densidad de estado, DOE, Density of States. Déjenme decir, esto es 2, sin E. Density of States, como DOS. Densidad de estados. O sea, los estados son los niveles, los estados o los orbitales, ¿cierto? Los niveles de energía que pueden ser ocupados por electrones. Entonces lo que me está diciendo es que para un cierto nivel de energía yo tengo una especie como de distribución, ¿cierto? Donde voy a tener una cierta cantidad de electrones que pueden distribuir dentro de ese rango de energía, ¿cierto? ¿Ok? Entonces eso le da esta apariencia como de especie de parábola invertida, ¿cierto? ¿Ok? Pero lo interesante es que dependiendo de la cantidad de litio que hay en la estructura y que está migrando hacia el cátodo en la carga, ¿cierto? Yo estoy para balancear la carga, ¿cierto? Porque tengo que tener tengo un positivo acá y acá tengo un 2 negativo, pero va a ser un CO2, ¿cierto? Recordemos que la batería es LiCoO2, entonces tenemos menos 4 acá, tenemos más, entonces acá tendríamos que tener, si está completa, más 3, ¿cierto? No es problema. Pero a medida que sacamos litio para el otro lado, este más va desapareciendo y esto podría llegar a más 4. Entonces tenemos que tener acá una cierta par que le llaman 3 más, raya 4 más. ¿Ok? Entonces, dependiendo de eso, cómo se van pasando los electrones de un nivel a otro, de un orbital a otro. Y bueno, y lo que ocurriría entonces es que en la batería de litio esta banda no se cruza con esta otra. La que tiene cruce podría ser la banda, la 4 más, 5 más, pero esa no va a ocurrir, porque no es necesario que ocurra. Pero en el caso del titanio, con el azufre sí se cruzaban las bandas. ¿Se fijan? Entonces no podía sacar todo el litio de un lado para otro. Había una fracción que no se podía y en general hacía más inestable el sistema, o sea, la posibilidad de que se cruzaran las bandas y se produjera así la evolución del azufre, en este caso evolución de oxígeno. ¿Okay? Se gasifica, o sea, el cristal de óxido de cobalto empieza a perder oxígeno en la forma de átomos o moléculas de O2 o gas. ¿Okay? Entonces, esa era un poco la idea de la estabilidad que daba el CO2. Entonces, ¿cuál fue el secreto de Goodenough? Básicamente entender esto y fue ser capaz de calcular en esa época, año 1978, 80, básicamente con lápiz y papel, con una calculadora de bolsillo, estos niveles y darse cuenta que no se iban a traslapar, y por lo tanto decir, ok, no se van a traslapar, lo calculé, acá están los datos, lo hice para todos los elementos de la tabla periódica, el cobalto funciona, va a funcionar. Lo sintetizaron, su equipo, él estaba en química, ¿cierto? En el departamento de química de Oxford, entonces pudieron sintetizarlo, lo midieron, funcionó fantástico. Lo que les faltaba era ahora en esa época no sabían de que el grafito podía ser el ánodo adecuado para formar la batería,
Y bueno, y ahí estaba Yoshino visitando, supo, se enteró y bueno, se armó los elementos para tener la receta perfecta. Así que esa es un poco la idea. Veamos un poquito acá. Entonces, bueno, los desarrollos que hubieron después con manganeso, por ejemplo, lo que hizo Takerai, la idea era siempre buscar una alternativa que ojalá pudiera producir mayor cantidad de carga, ¿cierto? Ojalá buscar una batería con Li2, que tuviera dos litios, ¿cierto? Para poder transferir más capacidad de amperaje. Se trató con el litio manganeso, 2 o 4, pero acá la estructura es bastante más, pasa de una espinela cúbica a una tetragonal, o sea, acá hay un cambio fuerte de estructura, al menos pasa de cúbica, o sea, pasa de un cubo a un paralelepípedo, entonces hay una distorsión fuerte de la celda, y eso obviamente a la larga se traduce en una expansión del material, y esto está ciclando a alta frecuencia, entonces obviamente eso también va en contra de la estabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, también tenía sus cosas positivas o no, pero bueno, gran parte de la investigación va a eso, a buscar combinaciones de elementos óxidos que sean ojalá lo más estable en el proceso de retiro de litio, de inyección de litio por intercalación, etc. Esa es un poco lo que se busca. Entonces la ecuación básicamente para el óxido de cobalto es que tenemos el grafito, C6, el óxido de cobalto con litio, y lo que va a pasar es que el litio sale del óxido de cobalto en una fracción LiX, ¿cierto? Que a 1 menos LiX, que a menos litio, por lo tanto menos carga negativa, la valencia del cobalto tiene que ajustarse, un metal de transición, no hay ningún problema con eso, el oxígeno mantiene fija su valencia, hay neutralidad de carga, y esto migra acá y se llena, se mete en los intersticios que tiene, en las láminas que tiene el grafito, que es laminado, la estructura hexagonal. Entonces, bastante perfecta la combinación, las láminas de grafeno, ¿cierto? Se mete el litio, entra y sale con facilidad, y acá esta estructura también que tiene una forma también hexagonal, por el óxido de cobalto, permite que entre y salga el litio también. ¿Ok? Así que claramente el proceso de carga y descarga no va a ser cinético, ¿no? Mejor dicho, no va a ser por así decir, conservativo, en el sentido de que va a haber una cierta área bajo la curva. Acá tenemos básicamente voltaje o energía-voltaje, ¿cierto? Y acá tenemos composición, entonces tenemos un cierto histéresis, ¿cierto? Producto de que, bueno, no podemos pensar de que no, que el litio está dentro de la estructura, está formando enlaces, y esos enlaces se están rompiendo, ¿se fijan? Y se vuelven a formar en parte en el grafito, pero después se liberan. O sea, son enlaces tal vez muy tenues, tal vez muchos hasta pueden ser no con transferencia de electrones, de hecho no lo son con transferencia de electrones, pero tipo más Van der Waals, más electrostáticos, ¿cierto? Pero eso básicamente, esa ruptura y reanudación de enlace, es una disipación de energía, y por lo tanto eso lo está dando cuenta esta histéresis que hay. ¿Okay? Así que, pero claramente a medida que bueno, se descarga, ¿cierto? Claramente el voltaje también cambia, o sea, no es completamente un voltaje plano. O sea, hay una variación que puede llegar a 4 volts, pero puede llegar a tan bajo como 1,5. ¿Okay? Entonces me imagino, yo desconozco, no me he enterado, pero que el sistema electrónico de la batería, aledaño, debe controlar esto para mantener un voltaje constante. Me imagino. De alguna manera debe tener alguna manera de proveer ese efecto para que la batería asegure tener un voltaje dado. Pero eso ya es cosa de los electrónicos, los expertos electrónicos, muchos de ustedes lo son, en cómo se regula ese tipo de voltaje que es variable con la composición. ¿Okay? Otros aspectos también, como para ir cerrando el tema, ¿cierto? Las cargas, la condición de carga y descarga también, y también lo que se llama el efecto capacity fade, o pérdida de capacidad. Sabemos que todas las baterías de litio, los celulares nos pasa, ¿cierto? Los primeros días, los primeros meses, fantástico, se cargó, duró 10 horas, pero después a los 6 meses más ya está durando 8 horas o 6 horas, y después
tengo que cambiar la batería del celular o botar el celular, y probablemente me va a salir más caro cambiar la batería. Entonces, hay un efecto que se llama capacity fade, pero que no es lo mismo que el memory loss. El memory loss es algo completamente irreversible, es una degradación del compuesto químico. Acá es también una degradación, pero más tenue, producto de que el sistema, por así decir, ya no puede volver en este proceso de intercalación, sacar todo el litio y poder recuperarlo. Cada vez está siendo incapaz de transferir todo el litio posible de un lado de la batería al otro, del ánodo al cátodo y viceversa. Okay, ese es como el efecto capacity fade de las baterías de litio, que no hay que confundirlo con el memory loss de las baterías de hidruro metálico, etc. Bueno, fotos ya conocen a Goodenough, este señor todavía debe estar en su oficina todos los días, esperemos, pero está ya bastante más mayor, ¿cierto? Así que en cualquier momento vamos a saber algo de él, para bien, para mal, nunca se sabe, pero notable que haya logrado obtener el premio Nobel, porque se da en vida el premio Nobel, no una vez que hayan fallecido, así que habría sido lamentable que no hubiese sido el caso. Así que eso muy bien. Él ya, su esposa ya falleció, tuvo Alzheimer, una persona bien, no tuvo hijos tampoco. Y casi todo el dinero que ha recolectado del premio Japón, del premio Nobel de ahora y de las patentes de la batería de fosfato de hierro han ido en beneficio de los alumnos de investigación en la Universidad de Texas en Austin. Okay. Bueno, este fue su paper para lo que sería el material basado en fosfato de hierro, los fosfolivinos. ¿Okay? ¿Cuál es la idea? La idea acá nuevamente en el Goodenough Strikes Again, ¿cierto? Se logra una batería más ambientalmente amigable, más económica, ¿cierto? Porque está fabricada en base a fosfato de hierro, que es casi un abono, ¿cierto? Una sal utilizada en la agricultura. Pero tiene algunos problemas. Bueno, tiene problemas de que en la intercalación la estructura esta olivínica cambia sus parámetros de red. Acá claramente tenemos parámetros ABC, son los parámetros de la celda. Pasa de 6 angstroms a 5,7, de 10 a 9,8, de 4,6 a 4,7. O sea, hay una distorsión también, una fluctuación de la estructura, lo cual no es bueno para nada. Pero, no obstante, es una batería que, bueno, tampoco tiene la misma densidad de energía por peso que la que tiene la de ion de cobalto, pero se puede fabricar en mayor volumen porque es más económica, ¿cierto? ¿Okay? Así que, bueno, tiene varias ventajas, ¿cierto? Tiene, frente a lo que sería la batería de plomo, ¿ok? Pero sí tiene un tema de que tiene baja conductividad electrónica y baja conductividad iónica, ¿de acuerdo? Por la estructura misma. Y la innovación que se logró fue hacer el material como nanopartículas, eso lo hicieron en MIT, ¿cierto? Goodenough trabajó en MIT, ¿cierto? Él es de Chicago y sus primeras investigaciones fueron en el laboratorio en Boston, que estaba vinculado a MIT, entonces siempre como que hubo en un momento que se lo quisieron llevar también a MIT, al parecer. Pero él siempre se quedó en Texas, por motivos varios, ¿cierto? Pero en MIT fue donde, al ver este desarrollo, dijeron, ok, fabriquemos el material del cátodo, el LiFePO4, ¿cierto? Hagámoslo nanomaterial, en nanopartículas, y hagamos una especie de aglomerado, ¿cierto? Sinterizado de partículas, y con eso vamos a aumentar el área superficial, y la conductividad va a aumentar por la superficie, ¿se fijan? Esa va a ser la estrategia. Entonces, con eso lograron hacer este material, ¿cierto? Entonces, usaron estas nanopartículas de fosfato de hierro como un aglomerado, ¿cierto? La conducción eléctrica iónica avanza muy rápidamente en la interfase, propagándose de un punto a otro. Entonces fue esta innovación que es la que permitió darle esta ventaja a la batería para que finalmente se pudiese comercializar. Hoy en día, o sea, ¿quién fue? Los primeros que lo comercializaron, la utilizaron, fueron Tesla en su auto eléctrico, ¿cierto? Ocupaba estos battery pack de la empresa A123, ¿cierto?
que están basándose en baterías de fosfato de hierro. ¿Ok? Así que bueno, eso es más o menos la historia. Con esto estaríamos ya cerrando el curso.